Ahora los esporulados, que falta ver también lo que los otros esporulados que deberían hacer, los Clostridium, que no sé si lo habrán hecho, pero ya lo hicieron, Clostridium todavía, en la cual está el Pertige, el Botulinum, el Tetani, todo ese grupo de los esporulados, y nos vamos ahora a otro tipo de bacteria estructural, aquellos que son los espíridos, y a la cabeza lo tenemos a las famosas espiroquetas, así se les llama, porque son como si fueran tirabuzones. Taxonómicamente, las espiroquetas comprenden al orden Spirochaceae, en la cual existen dos familias importantes, que incluyen 5 géneros importantes también. Tenemos ahí esas dos familias, la Spirochaceae y la Leptospirochaceae. Qué difícil la pronunciamiento, pero bueno, igual, son dos familias importantes. El que sigue, por favor, de las cuales estas familias, que están divididos en dos, existen dos que no tienen importancia médica, en cuanto a lo que es la familia Spirochaceae, en la que tenemos al al treponema y a la borrelia, ¿no? En la que entre el treponema tenemos a la subespecie Treponema pallidum, que es Treponema pallidum. Dentro de ellos tenemos a la subespecie pallidum, en la que produce la sífilis, que es una enfermedad venérea, ¿no es cierto? La tercera, quinta enfermedad venérea, correcto, pero también tenemos otras que son tropicales, como es la Pertemia, la Demetrium, que ahora vamos a verlo después un poquito acerca de eso, de cada uno de ellos. Y tenemos a la otra, que es la borrelia. La borrelia, que es una enfermedad también producida por este tipo de familia, en la que tenemos a las fiebres endémicas, epidémicas y la enfermedad de Lyme, que es una enfermedad que le produjo a la famosa Talía, ¿se acuerdan? Porque le picó un ácaro, una garrapata, y esa garrapata, bueno, debe existir en esa garrapatas, ¿no? Y la otra familia, que es la Leptospiridae, que el género es la Leptospira, en la que tenemos a la cabeza a la Leptospira, que es la Leptospira interroga subespecie Icteromorpha. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer, es una discusión general. El que sigue, hablar acerca un poco, miren, ve, ahí está, aquellos que son de vida libre y aquellos que son humanos. Pero si ustedes ven las características, sobre todo en cuanto a lo que es su, ¿cómo se llama? De dónde consiguen sus nutrientes. La mayoría consigue sus nutrientes, bueno, aparte que son, la mayoría son aeróbicos, ¿no? Como ustedes ven, otros anaeróbicos facultativos, pero hay uno que la leptospira, que es aeróbico obligado, por cuanto a su respiración. Pero también ver lo que la fuente de energía que utiliza, que la mayoría de la fuente de energía, como ustedes ven ahí, son carbohidratos. Pero sin embargo, la leptospira, su fuente de energía principalmente son los ácidos grasos, ¿correcto? Y también diferenciarla de los otros tipos de bacterias. ¿Por qué? Porque este tipo de bacteria posee como si fuera una curvatura para que se penetre al cilindro protoplasmático, que ahorita vamos a ver. ¿Ok? Muy bien, ¿qué sigue? Hablar un poco de historia. La sífilis, que fue reconocida como una enfermedad venérea en el siglo XV, pues había gran cantidad de pacientes. Transmisión venérea, está mal escrito ahí, en el siglo XVIII, y en 1905 recién describieron al agente causal. Que sigue. A pesar de lo que se piense, no es una enfermedad altamente contagiosa. Siempre en pacientes promiscuos que no tienen control, ¿no? Digamos, en cuanto a su promiscuidad, en la que están con uno, con otro. Entonces, ahí más podemos ver la contaminación. Primero la cabeza, hepatitis B y C, después ¿cómo se llama? El virus ¿no? del HIV, y recién en tercer lugar viene lo que es la sífilis. O sea, decir que es altamente contagiosa tampoco, pero sí que hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, pero a esos pacientes se le hace todo, y muchas de las veces todo bien. Sí.
TRN positivo, tienen serológicas para HIV positivo, hepatitis B y C positivo, hasta acá. Entonces, es una enfermedad no es una enfermedad altamente contagiosa. De 10 personas que tenían promiscuidad, una se enfermó. ¿Okay? Personas promiscuas, generalmente la incidencia en el Perú está más o menos entre los 15 a 24 años. ¿Por qué disminuye? Porque ya comienza pues ¿no? Se casan, tienen una sola pareja, qué sé yo. Y aumenta en los gerotos, después de los 70 años. Como ya no le tienen paciencia en su casa, se van a buscar los positivos. Y ahí es cuando se contamina. Sobre todo en zonas más baratas, donde el anciano no tiene tanto dinero, o sea, lo que son empresarios. Entonces se va y se busca lo más barato, ¿no? Entonces ahí comienza el detalle, ¿no? Al menos, esos son los aspectos epidemiológicos en cuanto al Perú. En otra parte del mundo es distinto. Y lógicamente existen los factores psicológicos de por medio, ¿no? ¿Por qué no buscar como una razón de Estado? Muy bien. Antes pues tenía la peculiaridad, ¿no? Tomocarrión, que se inyectaban las bacterias y para ver cómo era el ciclo biológico. En todas las clases verán ustedes, no se inyectó, no, ellos se inyectaron como para ver qué es lo que ocurría. Pero aquí ocurría algo peculiar, porque hubo como que cierto tipo de confusión con respecto a la gonorrea, ¿no? Porque se contaminó, no se hizo la contaminación y realmente no había, esa persona tenía las dos cosas, tenía la sífilis, tenía la gonorrea. Lógicamente en esa época no había ni siquiera protección de nada, ¿no? Entonces pensaban que la gonorrea era igual que la sífilis, después se dieron cuenta que no era así, ¿no? Por la combinación que hizo John Hunter en el año 1767. Ya recién después ya se demostró que eran diferentes, ¿no? En el año 1838, y recién en el año 1905 recién se descubrió, no sobre todo ya porque había microscopio, que eran diferentes, ¿no? Pero que siguen, ya después se hicieron las pruebas que ahora vamos a ver. Muy bien, ya eso para describir un poco acerca de lo que es la sífilis. Empecemos con la familia. Esa familia Spirochaetaceae comprende a dos, ¿no es cierto? El Treponema pallidum y lo que es la borrelia. Es decir, comprende entonces unos microorganismos no móviles, espiridados, flexibles, ¿no? Y la mayoría de las bacterias son de vida libre y se encuentran sobre todo en aguas contaminadas, en suelos, materiales orgánicos de composición, ¿no? Hospedadores generalmente son animales o humanos, ¿no? Siendo algunos de ellos patógenos para el hombre, ¿no? Existen 5 tipos de géneros, en este caso de esta familia, el Treponema, borrelia y de esto. Bueno, la leptospira no pertenece ahí. El que sigue, que son relevantes para el hombre. El que sigue, por favor. Mide con una longitud de 3 a 550 micras, ¿no? Las diferencias de género solamente se basan en su morfología. Todos son espirales. La multiplicación ocurre por fisión binaria. Se hace una rotación rápida de su eje longitudinal, inmediatamente saltan y se dividen en dos, ¿no? Ese factor de locomoción es importante, ¿no? Con un patrón helicoidal, como si fueran unos tirabuzones, como si fueran sacacostos, igualito. Se pliega y saltan y hacen su división transversal. ¿Ok? ¿Qué sigue? Pueden ser aeróbicas, anaeróbicas facultativas o anaeróbicas, pero necesariamente son gram negativos. O sea, si le hacen un gram, son gram negativos. Y siendo gram negativo, entonces vamos a ver su estructura como gram negativos. ¿Correcto? Están compuestos por una fibrilla axial, que no es otra cosa que lo que nosotros llamamos los flagelos, que algunos le denominan filamento axial, otros le dicen endoflagelos, otros flagelos periplánicos, como lo quieran llamar. Nosotros lo vamos a llamar como fibrilla axial, ¿ok? Para diferenciarlo de los otros. Se encuentran entre la capa del peptidoglicano, que es la parte interna, pasa hija, y la membrana externa. Por lo tanto, la fibrilla axial es una parte interna de la bacteria. Está dentro, acuérdense, de la membrana externa y el peptidoglicano. Entonces está sobre esa capa, envolviendo a toda la bacteria.
La vaina externa, que envuelve la bacteria, que es la otra parte, el cilindro protoplasmático, que incluye no solamente, esto es una pared y la membrana celular, y el citoplasma celular. Entonces vamos a describir cada uno de ellos, ¿es correcto? Muy bien, la fibrila axial, morfológicamente similar a un flagelo. Consta de un cuerpo y su vaina envolvente y un aparato de inserción, que va a variar de acuerdo al tipo de espiroqueta ancestral. El cuerpo del filamento axial es globular, compuesto sobre todo de proteínas. Se encuentra entre la vaina interna y la parte más externa del cilindro protoplasmático y por ende es una membrana, es una parte interna lógicamente de la bacteria. El diámetro generalmente de 15 milímetros a 20 milímetros y varía de acuerdo pues, a la bacteria, ¿no? El que sigue. El aparato de inserción es un aparato que al final de la fibrilla axial, ¿no? Que le sirve como gancho generalmente para incrustarse sobre el cilindro protoplasmático, ¿no? Y en ese lado va a formar, bueno, que se va lógicamente a doblar agudamente para poder introducirse, va a formar como unos platos, unos discos de inserción. Estos discos de inserción va a variar de acuerdo al tipo de, ¿cómo se llama?, de espiroqueta se trate. Por ejemplo, el género Leptospira tiene de 3 a 5 platitos en la zona de inserción, la Borrelia tiene 2 y el Treponema tiene 1. Estos platitos miden de 20 a 40 milímetros de diámetro. Entonces va a depender del tipo de treponema que se trate. La vaina externa, que hasta ahora la composición es un poco incierta, pero hay hidrato de carbono, proteína y fosforito, se conoce realmente su función, pero yo me imagino que debe ser una estructura para defenderse, pues, ¿no? Porque lo recubre la bacteria. El cilindro protoplasmático se encuentra lógicamente directamente debajo de la vaina externa, que consiste en una membrana citoplasmática y supracelular, que son similares a todos los gram negativos. ¿Correcto? El que sigue. Ahí está, las estructuras. Si nosotros lo estiramos a la espiroqueta, ¿no? Se van a dar cuenta que ahí está el flagelo, en la punta final, ahí están los platitos, ¿no? Y si le hacemos nosotros un corte, entonces tenemos acá el cilindro protoplasmático, ¿no? Con las dos membranas, ¿no? La parte de los flagelos, dependiendo del tipo de bacteria que hay, ¿no? Y su membrana externa. ¿Ok? Esto es estirar. ¿Ok? El que sigue. Muy bien. Las especies, en el caso del treponema, que es el patógeno para el hombre, no se ha cultivado en vivo porque es muy difícil el cultivo. ¿Por qué? Porque su tiempo de incubación es muy alta, muy grande, 30 horas, 40 horas. Entonces es difícil cultivarlos en medios artificiales. El treponema pálido, que era causa de la sífilis, ¿no? Y también existe la sífilis endémica, que ha producido uno por el treponema pertemio y otro por el tarateo, que lo vamos a ver ahora después. ¿No? Y la diferenciación de las especies generalmente son de acuerdo a la zona de lesión que produce, pero casi la mayoría tienen las mismas estructuras. Y hay otras 7 especies más, ¿no? Que también infectan al hombre, pero realmente no producen una enfermedad relevante. ¿El que sigue? Las especies de Borrelia, que causan las fiebres endémicas en el hombre, ¿no? Las vamos a describir después lo vamos a describir un poquito más. El que sigue. Entonces, género treponema. Vamos por el género treponema. El género treponema, ¿no? Que deriva de la palabra griega que significa hilo en gira, ¿no? Porque la estructura que tiene del patrón espiridal, helicoidal, es un patógeno humano en el hombre estricto y agente productor de la sífilis. Es una enfermedad de transmisión sexual, es una espiroqueta que mide más o menos 0.01 a 0.5 de ancho y 5 a 20 de longitud. Hay de 8 a 14 fibrilas, ¿no? Tipo flagelo, ¿no? Y son viables en el microscopio de campo oscuro, ¿no? Estos tipos de bacterias no los podemos ver normalmente en los microscopios comunes. Generalmente tratamos nosotros de impregnarle con sales de plata para poder engrosar a la bacteria y poder verlo. Y esto generalmente lo logramos ver por medio de un tipo de microscopio especial que antes lo teníamos, ahora ya no lo tenemos, que es el microscopio de campo oscuro, ¿no? Entonces, el que sigue.
No se ha logrado su crecimiento, por lo que ya le hablé, porque no hay realmente una sustancia que le favorezca su crecimiento. El tiempo de visión de los microorganismos en los chancros, sobre todo los experimentales que hacemos en los conejos, generalmente duran hasta 20, 30 horas y de ahí se mueren. En un medio de suspensión apropiada se ha logrado conservar su motilidad de 3 a 6 días, a 25, a 28 grados, pero decir que se ha reproducido, generalmente no. Y como son tan sensibles al calor, a la desecación y a las sustancias químicas y también a los desinfectantes, se mueren rápido. No podemos hacer eso. No se conoce entonces con exactitud, por lo tanto, los antígenos del treponema pálido. Pero las proteínas de la membrana externa tienen una capacidad antigénica débil, pero la infección provoca ciertas reacciones inmunológicas. Los anticuerpos inducidos son capaces de inmovilizar y destruir las espiroquetas. Y eso nos ha servido para nosotros hacer la detección temprana, sobre todo en los screenings que les hacen a ustedes cuando ingresan a cualquier tipo de trabajo, ¿no? Se han demostrado anticuerpos a las proteínas somáticas, en este caso de los treponema pálido. Entonces, por lo tanto, estas bacterias, como son imposibles su crecimiento, lo único que lo podemos lograr es por medio de las proteínas de la membrana, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque esta proteína de la membrana tiene una característica, que tiene fibrinolectina, permite la adherencia, sobre todo del treponema, a la célula huésped, de tal manera que por intermedio de una enzima mucopolisacaridasa penetran, les sirve como fuente para formar y evitar que se fagocite la bacteria y se pueda diseminar hacia el huésped que está siendo contaminado. Es más, pueden formar incluso una cápsula que les sirve de protección de la fagocitosis. ¿Y que sigue? Bueno, no se ha producido demostrar, bueno, el que sigue. Muy bien. Nosotros, para poder hacer el estudio y comprender mejor al treponema, lo hemos clasificado sobre todo en la fase de lo que es la parte clínica, en la fase inicial o primaria, que es la contaminación local. Tiene relaciones el paciente, como es una contaminación por transmisión sexual, se contamina localmente, lógicamente. Las bacterias se reproducen rápidamente en el momento de la inoculación, lógicamente va a formar rápidamente una lesión local y esta lesión local va a permitir que los ganglios despierten y comienzan a querer combatir la infección. Los ganglios linfáticos los diseminan a nivel de todo el torrente sanguíneo y el paciente ahí todavía no se siente mal y comienza a ver, pues lógicamente, en esta zona inicial de contaminación, ¿no? Una úlcera que no produce dolor, en la que va a haber una periarteritis, siendo arteritis con infiltración de linfocitos y células plasmáticas, que más o menos va a comenzar a aparecer la lesión a las 2 hasta las 10 semanas de la primera inoculación. Lógicamente después esa tumefacción y después esto se necrosa, pero a pesar de todo eso no duele y es una úlcera, ¿no? En la que a la hora que nosotros vamos a hacer nuestro hisopado vamos a tener gran cantidad de espiroquetas. Esta úlcera es un poquito grandecita, diferente a lo que produce la úlcera que produce el herpes simple, tipo 2, que es el que también produce úlcera pequeña, pero este es doloroso. Entonces, diferenciarlo con el herpes genital que produce esto. Entonces, y en la fase secundaria, que es posterior a las 10 semanas, lógicamente, ya se diseminó la espiroqueta y lógicamente va a haber una gran alteración, sobre todo cambios, necrosis a nivel general en el sistema nervioso central, se va a producir varias sintomatologías y lógicamente a esta parte le hemos llamado, ¿no? O sea, la infección primaria y secundaria, para diferenciarla de otro tipo de eventualidad sintomática que son las fases tardías. No se sabe por qué, no se sabe si es por la etiología, no se sabe realmente por qué unos quedan en la infección, tanto en la fase primaria y secundaria, y de ahí quedó toda la infección, y otros, a pesar que no ha habido tratamiento, y a pesar también que ha habido tratamiento en algunos de los casos, pasan a la fase terciaria. Esa fase terciaria en la que se van a ver los gomas, ¿no? Asociados también a
a la periarteritis, endoarteritis, también característico de la sífilis, va a producir unas lesiones comatosas a nivel de la piel, del sistema nervioso central, ¿no? De tal manera de que esto se puede presentar al año, a los 10 años, a los 20 años, a los 30 años. Nunca se sabe cuándo se va a presentar, si es que se presentara esta fase tardía. ¿El que sigue? Entonces, si nosotros hacemos un estudio de cómo es la clínica de estos pacientes, le llamamos a la sífilis precoz, a la fase primaria y secundaria, y la sífilis tardía a la fase tercera. Entonces, empecemos con la parte clínica, con la sífilis precoz, fase primaria y secundaria. Se transmite entonces por vía sexual, también se puede producir por fase transplacentaria y crear lo que nosotros llamamos la sífilis congénita, en la que lógicamente la madre va a contaminarse en la primera semana, ¿no? En los primeros meses del embarazo, ¿no? Y lógicamente van a traer un producto que va a tener muchas alteraciones ¿no? al nacimiento, ¿no? Incluso atrofia cerebral y mucha patología en el niño, muerte del feto, que uno no sabe. Y la sífilis terciaria, que a diferencia de la precoz, no es contagiosa, y la primera sí es contagiosa. ¿Qué sigue? Entonces, sífilis primaria. Empecemos con la sífilis primaria. La sífilis primaria, el periodo de incubación de 2 a 10 semanas, un promedio aproximadamente de 3 semanas, existe una bacteriemia, luego el chancro inicial. Este chancro inicial mide de 0.5 a 1 centímetros de diámetro. No es dolorosa y se encuentra gran cantidad de espiroquetas. Pasa a la vía linfática, a la vía sanguínea, ¿no? Lógicamente el punto suele ser generalmente de infección a nivel de los genitales, en el varón en el prepucio, en el surco balano prepucial o a nivel de los labios mayores o menores en la mujer y también en el cuello uterino y también en la región extragenital, en la oral, en la anal, dependiendo de las costumbres de cada persona. Entonces la cicatrización en este caso dura aproximadamente de 4 a 6 semanas, ¿no? 4 a 6 semanas y dura 1 a 2 semanas en los pacientes. Entonces, y lógicamente vamos a ver que en el lado que puede confundir también con las clamidias, va a haber tumefacción de la cadena linfática inguinal. Entonces uno cuando ve al paciente, ve la lesión, dice, no me duele, pero tengo esta cosa que me ha salido. Ah, caray. Y vas a examinar y tiene gran cantidad de cambios. Una diferencia con las clamidias, porque las clamidias no producen cosas. Entonces, las clamidias incluso son más frecuentes que las virus. El que sí. La fase secundaria, lógicamente, ocurre después de la fase primaria, después del chancro, en la que se caracteriza porque el paciente tiene como si fuera gripe. Va a tener una faringitis, fiebre, mialgias, anorexia y unas lesiones que es bien raro verlos, pero sí se logra ver, porque lo he visto yo. Unas lesiones cutáneas que son enrojecidas en el centro como si fueran zonas claritas. No sé por qué me ha salido esto, pero no es ninguna eruptiva. El paciente no lo ve, no te viene porque tiene chancro, simplemente porque tiene unas lesiones, como se llama, pápulas, como eritemas, ¿no? Entonces, y muchas de las veces también no te viene simplemente porque ha tenido el chancro o ha tenido las lesiones en la piel, sino también porque tiene condilomas planos de glucosos o lesiones hiperequeratosis en plantos y manos. Entonces uno agarra y dice, este paciente puede ser portador de sífilis, no viene porque se contaminó y que tiene algo en los genitales, ¿no? Y también una de las características importantes es la alopecia. Y la alopecia generalmente se pone, sobre todo acá en la zona filosa de las cejas, hay un cortado, no sé por qué se me ha caído el tercio de mi ceja de la parte de afuera. Entonces, eso indirectamente le está diciendo que se trata de un paciente que puede ser portador de ceja. ¿Correcto? Eso puede ocurrir en bastante tiempo también, no necesariamente en el periodo de 10 a 15 hasta 20 semanas. El que sigue. En las sífilis tardías, con lesiones granulosas que provocan, ¿no?, las lesiones destructivas, sobre todo de los huesos, de las regiones articulares, del sistema cardiovascular, ¿no?, en la mucosa nasofaringe, meninges, el sistema nervioso central, con una neurosífilis, puede también producir meningoencefalitis difusa, crónica, con fenómenos atróficos y degenerativos del córtex cerebral. Esta sífilis no es contagiosa, a pesar de todo lo aparatoso que es, no es contagiosa. Entonces, el resultado del tratamiento puede ser incluso ser insatisfechos en este caso, porque como aparte no es contagioso, no es sensible a nada.
¿no? Y también vemos también lo que se llama, y lo que ustedes van a ver en la tabla dorsal, ¿no? A nivel de las lesiones a nivel de la pulmonía cerebral. Pasa y pasa. Y la sífilis congénita, que la transmisión ya saben que se transmite en la fase precoz de la enfermedad y puede producir muerte o malformaciones multiorgánicas en el feto. ¿No? La infección de la madre, inmediatamente el niño sale infectado, pero muchas de veces pueden nacen y a los 2 años ya tienen las lesiones como si fueran una sífilis primaria o secundaria. Va a depender de la inmunidad que tengan. Y el curso es parecido al de la adulto. ¿El que sigue? ¿Exactamente contagioso? Sí, contagioso, sobre todo en las sífilis precoz, en aquellos que son promiscuos y es considerada la tercera enfermedad de transmisión sexual junto con la gonorrea y la clamidia que habíamos hablado. ¿El que sigue? El diagnóstico puede ser de 2 tipos, el diagnóstico directo y el indirecto. El diagnóstico directo lo hacemos por medio, ya que ustedes saben, impregnación argéntica, campo oscuro. O sea, ver directamente a veces no tenemos pues, el famoso microscopio del campo oscuro. Entonces se hacen, ¿cómo se llama? Por medio de anticuerpos monoclonales específicos para el treponema pálido. Y bueno, podemos inmovilizar al treponema y vemos que efectivamente se trata de treponema. Pero la mayoría de las veces lo hacemos por diagnóstico indirecto en base a la demostración de anticuerpos. Existen entonces 2 tipos de pruebas en un antígeno utilizado, las pruebas inespecíficas, que son los antígenos no treponémicos, y los específicos, pues el antígeno treponémico. El que sigue, y si hablamos así acerca del que sigue, por favor, bueno, eso ya la forma, antes de eso, ¿no? Una de las cosas importantes es el esquema, ¿no? Campo oscuro, impregnación argénica, atención, el cultivo que no procede, porque no se puede cultivar, no hay un medio especial que me diga que yo tenga que cultivar, y la otra que es la serología treponémica, que es el no treponémica, que es el BDRL, que ustedes sí hacen y todos nos hacemos cuando entramos a trabajar, y el otro que es paralelo al BDRL, que es el RPR, y otras pruebas que son las treponémicas, cuya la más famosa es el FTA absorción. El que sigue. Entonces, si hablamos de las pruebas inespecíficas, que es la prueba de fijación de lecitina, ¿cómo se llama? Absorción, se utiliza sobre todo la clorelipina derivado del tracto de la ternera, ¿no? Que es el tracto de Wassermann, ¿no? En la que permite la adhesión, sobre todo del treponema hacia la célula, digamos, sensible, y eso es lo que le entendamos, tipo reagina, ¿no? Lo que se llama prueba de populación también, la medida de la el que sigue. Y las pruebas específicas. Ya, sí. Está durmiendo. Sí, y hay otro que son las pruebas específicas que se utilizan leofilizado, ¿no? de la cepa Nicol para inmovilizar sobre todo al treponema. No se hace con frecuencia, se hace solamente para el diagnóstico. No sirve para tratamiento. Para el tratamiento se utiliza el BDRL, sobre todo para... ¿Por qué? Porque acá utilizan, ¿cómo se llama? Treponemas, ¿no? Vivos. Entonces se hace solamente en el caso necesario. ¿Ok? Para confirmación. Así como el BDRL, el ELISA para lo que es el HIV, y el después se utiliza el Wasserblot, algo parecido. ¿Es decir? Existen otros tipos, bueno, pruebas, el que sí... El tratamiento. Penicilinas, profiláctico, sobre todo control sanitario de la prostitución, ¿no? Y análisis siempre en el etapa, siempre. Tratamiento, penicilinas, ya está, es decir. Hablar un poquito acerca de las enfermedades no venéricas, ¿no es cierto? No venéreas. Estamos hablando de los agentes etiológicos del treponema pálido, su especie Pertenium, que produce el pian, y el treponema, su especie, el Demectum, que produce la sífilis o la del y el de carácter que es productor de la pinta. No se cultivan en vivo y penetran al hueso por vía linfática. Generalmente dan en niños y sobre todo en las que tienen, son socialmente bajos. ¿El que sigue? El PIAN, fisiológicamente similar a la sífilis, frecuente en niños con baja higiene, ¿no? Que se produce una enfermedad granulomatosa de la que produce deformaciones, sobre todo en la parte primaria. Da síntomas generales del cultivo en piel, ganglios linfáticos y huesos. Existe en el Perú, por si acaso, en la zona de la selva,
El vejete, la sífilis endémica adquirida también en la infancia, en la que produce las lesiones nerviosas que afectan a las nasofaringes y los huesos, tienen una deformación de la nariz como si fuera una silla. Y la pinta, que es una lesión única, en la que se forma de un color rojizo, azul, medio de grupo despigmentado, y la cicatrización es una cicatrización como si estuviera quemado, ¿no? Alteraciones estéticas. La lesión papular aumenta en tamaño conforme van avanzando los meses y no hay tratamiento. El tratamiento específicamente penicilina. Género borrelio. Las fiebres recurrentes, la fiebre endémica y epidémica y la enfermedad del Lyme. Comprende los agentes responsables de las fiebres recurrentes, entonces, endémica, epidémica del Lyme, ¿no? Y una de las características que tiene la borrelia recurrentis, que es transmitida o producida por los piojos, las pulgas, el pedículo humano, los chinches en las zonas frías. Entonces hay que tener cuidado cuando vamos al interior, porque si hay borrelia en el Perú. La fiebre recurrente endémica es producida por una especie diferente a la borrelia, según la zona geográfica, y transmitida por diversas garrapatas. Por ejemplo, el Leborus erraticus, que es la borrelia hispánica, ¿no? Que en la península ibérica es muy prevalente. Y la enfermedad del Lyme, en donde es una enfermedad producida por Borrelia burgdorferi, ¿no? Transmitida por la garrapata de género Ixedes. El que sigue. Son espiroquetas también grandes, ¿no? Es una espiroqueta que se puede teñir con el Giemsa, con el Rai, sí, pues puede ver en microscopio común, es grandecito, ¿no? Entre el cilindro periplasmático y la envoltura externa existen de 7 a 20 flagelos. Una de las características, acuérdense que yo les dije, la diferencia de las espiroquetas solamente viene en la morfología, nada más. Si contamos los flagelos ya podemos dar más o menos, pero también la sintomatología, lógicamente, ¿no? Depende entonces de la especie. Son bacterias microaerófilas y se adaptan fácil, con dificultad a medios de cultivo, ¿no? También grandes, necesitan grandes sustancias nutricionales para su crecimiento. Su tiempo de duplicación casi parecido al treponema, de 18 a 20 horas a una temperatura de 28 a 30 grados. El que sigue. ¿Qué es lo que pasa? Tras la picadura o mordedura por los artrópodos infectados, estas se diseminan por el torrente sanguíneo, alcanzando diversos tejidos donde se multiplican. Realmente se desconoce bien el poder patógeno que produce toxinas, y los ciclos periódicos febriles y afebriles, porque acuérdense que son fiebres endémicas y epidémicas, van y vienen, los ciclos de fiebre no recurrentes se deben a estas variaciones antigénicas que provocan la apirexia y, lógicamente, las temperaturas altas en el lugar. El que sigue. La fiebre recurrente, tanto endémica como epidémica, son las mismas, excepto porque la fiebre epidémica, ¿no? Generalmente produce, aparte de producir cefalea, ¿no? Escalofrío, malestar general, y si nosotros lo examinamos, producen hepato y esplenomegalia, pero para contabilizar que la fiebre endémica, como se llama, a diferencia de lo que es la fiebre epidémica, pues lógicamente la epidémica nos lleva a la cabeza en cuanto a mortalidad. Esta mortalidad asciende al 20% en 100 casos, en el caso de la fiebre epidémica, y en la endémica en un 5%. Entonces, la más grave es la fiebre. No sé qué estás haciendo, pero por ahí va. La enfermedad del Lyme, que después de la mordedura o picadura de este artrópodo, tiene una incubación de 3 a 30 días, ¿no? En la que después de 30 días aparecen las lesiones, ¿no? En la que hay una pápula de pequeño tamaño que va aumentando conforme pasan las semanas, ¿no? Cubriendo un área aproximadamente de 30 a 60 milímetros. Entonces, ¿no? En la zona de la lesión hay zona rojiza con una sola placa central que lo han denominado eritema crónico migratorio, aclarándose y desapareciendo en pocas semanas. El eritema se acompaña de, lógicamente, malestar general, fiebre, astenia, mialgias, ¿no? Manifestaciones tardías, a veces en enfermos no tratados, a los 2 años más o menos de haber secundario. El que sigue. Y ahora sí, el que sigue, porque eso no vamos a ver. Sí. Ay, salud.
El diagnóstico microbiológico. El diagnóstico microbiológico, como son fiebres endémicas y epidémicas, y lógicamente en el momento de la fiebre desaparecen a veces del torrente sanguíneo con las variaciones antigénicas que ya hemos hablado, entonces lógicamente se van a obtener muestras y lógicamente se pueden hacer correlación de IEPSA, que lo vamos a ver perfectamente. Ahora, queremos estudiar, y como no tenemos medio de cultivos especiales por su investigación, lo inoculamos a ratas unos días y lógicamente pues le sacamos un poco de sangrecita y lo vemos con la colocación. Una de las mejores maneras de ver si efectivamente se trata de la enfermedad. En cambio, en caso del examen microscópico no es útil en la enfermedad de Lyme, más bien en la enfermedad de Lyme la serotipificación es la más importante. Cultivo in vitro difícil. El que sigue. Diagnóstico indirecto. Lógicamente los diagnósticos indirectos son la serotipificación en inmunoglobulina M, que es la primera en aparecer, y la inmunoglobulina G, que es lo que demora más, ¿no? Y son útiles sobre todo, como les digo, las serológicas en el caso de la enfermedad del Lyme. En el caso de los otros, la inoculación es ratitis. El que sigue. En cuanto a la epidemiología, las condiciones higiénicas, lógicamente que es lo relevante, los reservorios principales, generalmente los roedores, las garrapatas y todos esos hay que tratar de eliminarlos, ¿no? En el enfermedad de Lyme, su reservorio generalmente dicen que está en algunos animales domésticos y algunas garrapatas, realmente también no se ha encontrado realmente quién lo transmita realmente, ¿no? Y transmitido, la borrelia recurrente es transmitida por ácaros. El ácaro, por ejemplo, pica a un huésped y lógicamente la borrelia se penetra en la cavidad celómica del ácaro, pero el ácaro puede vivir muchos años contaminando por ahí a la persona. Y el que sigue el ácaro y lo que es la borrelia transmitida por piojos igual, ¿no? El huésped también, el piojo es especial, pero el piojo, acá la diferencia es que el piojo está contaminado, pero cuando el piojo lo mata, ahí, o sea, ¿no? Piojos siempre lo tienden a matar, ¿no? Claro, lo aplastan al piojito y el piojito saca toda su borrelia, pues, y se contamina por contacto. Entonces no maten a los piojitos, porque el piojo le van a contagiar. No, usted no ha visto esa gente que comienza a matar a los piojos. Entonces, exactamente es infeccioso durante toda su vida, pero siempre que lo mates. Piojo puede vivir con el que sigue. Tratamiento de penicilinas, tetraciclínicas, profiláctico, lógicamente, interrumpir la cadena, ¿no? La cadena de condiciones higiénicas, ¿no? Inadecuadas que se hacen, ¿no? Es decir, leptospira, la última. Leptospirosis, género leptospira. Esa también la van a ver, sobre todo aquellos que van a ser internados el 2 de mayo. Es una zoonosis también de distribución mundial, afecta a especies salvajes, domésticos y lógicamente por las orinas de los animales accidentalmente nos contaminamos. Una de las contaminantes, sobre todo en las especies humanas que tenemos, es producida por la espiroqueta género Leptospira interroga. Se transmite entonces por el agua, por el terreno húmedo contaminado con orina de animales infectados. Su composición antigénica permite su clasificación en serotipos y serogrupos. Y la única especie patógena para el hombre, ¿no? Que contamina al hombre es la famosa interroga. Además, todos son de vida libre. Ahí está. La clasificación de distribución de la leptospira interroga. La que contamina, ahí están todititos, ustedes imagínense gran cantidad de serotipos, de todos. Esta es la interhemorrágica, la que contamina, pero a la cabeza, y la que más frecuentemente da es la interhemorrágica. ¿El que sigue? Son espiroquetas muy finitas, muy pequeñas, consta de un protoplasma helicoidal también igualito, que tienen el mismo patrón, con extremidades en forma de gancho. La diferencia del treponema con la borrelia, que esta posee un gancho en los dos extremos, son observados en el microscopio de campo oscuro, porque son pequeños, no se puede colorear ni con Jensen ni con Ray, y solamente se le logra ver cuando tiene impregnación artémica, que son nitratos de plata sobre la bacteria. Se observa entonces en microscopio electrónico un citoplasma, un protoplasma enrollado alrededor de su filamento axial,
en la que existen dos flagelos en sus extremidades, ¿no? Como si fueran dos grandes flagelos. Son bacterias aeróbicas estrictas, el que sigue. Se pueden cultivar en medios artificiales, necesitando ácidos grasos, ácidos grasos insaturados de cadena larga como principal agente nutritivo. El crecimiento es lento, de 4 a 6 días, tiempo de duplicación 24 a 48 horas, temperatura óptima de 28 a 30 grados. Pero sin embargo son sensibles a la acción de los agentes externos, como la acidez, desecación, ¿no? Y también si hay terrenos húmedos que colocan desinfectantes, también mueven pacientes. Presentan una función antigénica compleja con antígenos superficiales localizados en la membrana externa que permite también su clasificación, serotificación, cero grupos y cero especies. Existen también antígenos comunes en todo el género de la leptopira localizados más profundamente. Es decir, no se conoce como exactitud el mecanismo de acción patógena, pero se ha demostrado la producción de sustancias tóxicas en cultivos, ¿no? Cuando se ha logrado cultivarlo en algo con interacciones con células in vitro comprobando la existencia, sobre todo de bolicinas, que lo que no vemos generalmente en las otras espinoquetas. Los anticuerpos en la leptospirosis son detectadas al final de la primera semana, que pueden aumentar en un máximo de 3 a 4 semanas. Antes no lo van a detectar. O sea, antes de la semana de la infección no lo van a detectar los anticuerpos. Se puede detectar incluso después de la contaminación en varios meses y años. Lógicamente sus cuadros clínicos son variables. Es decir, la forma ictérica o severa o la enfermedad del Weiss son con mayor frecuencia. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en estos pacientes con un periodo de incubación de 21 días en la que hicieron las dos fases, tanto la primera fase en la que es cuando se introduce la leptospira, en la que te da fiebre, malestar general, ¿no? Postración incluso en algunos casos, que constituye la leptopiremia, y evolucionan algunos favorablemente y van y creen que ya no le pasó nada. De pronto, a la segunda o tercera semana viene la recaída y viene con ictericia generalizada, infarto esplenomegalia, diastasis hemorrágicas y muerte. Entonces crea una mortalidad grande, de 10% en 100 casos. Ahora, no se sabe quiénes pasan a la segunda fase, si es por la inmunidad baja que tienen o simplemente la agresividad de la leptospira. El que sigue. La forma de hacer el diagnóstico, cuál es el esquema, la guía que tenemos que tener para poder hacer el diagnóstico. El que sigue. ¿No? El periodo febril, la leptoviremia, se aísla en la sangre o en el líquido cefalorraquídeo después de una semana en la orina. La detección de anticuerpos también a la semana. El microscopio, método de detección, generalmente el campo oscuro, ya sea de sangre, orina o líquido cefalorraquídeo. Difícil por escasa concentración de microorganismos para hacer los cultivos, y el tejido también se puede conservar mediante la impregnación. El cultivo que hemos logrado hacer, generalmente más que nada para estudios, el que sigue. El método serológico, lógicamente, que nos sirve sobre todo para el diagnóstico de la leptospira y clasificarlo en qué serogrupo va, pero generalmente lo vemos al final de la primera semana. Pero a veces no tenemos eso a la mano. Lo importante es hacerle una detección en orina. Hacemos una impregnación argéntica y lo vemos en campo oscuro. Pero si eso no sale negativo, hacemos la serotipificación, porque ahí sí lo podemos detectar después de la segunda semana. Entonces, ¿no? Componentes celulares ya. Otro método de diagnóstico como la serología y el aislamiento, ¿no? Para que ustedes vean cómo se puede hacer. Es decir, estos leptospiras colonizan los tubos renales y lógicamente por ese motivo se elimina en orina. Entonces, ¿dónde se va a encontrar? Se va a encontrar en donde se vuelven los animales salvajes, domésticos, ¿no? En los perros, en los bovinos, en los cerdos, en las ratas, ¿no? Que están infectados. El hombre se infecta accidentalmente en los ríos, en los canales, en las acequias.
no lo vamos a ver acá generalmente en Lima, lo vamos a ver en provincia. Se considera por lo tanto una enfermedad profesional, ¿no? Porque quienes están en contacto con las acequias, los ríos, los veterinarios, los pastores, los mineros, todos aquellos que se dedican a estar en contacto con el agua, sobre todo donde ha habido animales, no solamente salvajes, sino domésticos también, como el perro, ¿no? Como las gallinas. Es decir, otro esquema de la tecnología que sigue. El tratamiento, como todas estas piroquetas, es con penicilina, y lógicamente lo ideal sería vacunar a todos los animales domésticos y sobre todo el ganado que tenemos en control, porque si no, ¿cómo se llama? La biología, el curso va a seguir igual, ¿no? No hay control sanitario del ganado. Es decir, muchas gracias. Vamos a la práctica. Todos firmaron, ¿cierto? ¿Pusiste pausa, eh?